La Ley del ISSSTE es el marco legal que rige al Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En su artículo 2 nos dice que tal seguridad comprende tanto al régimen obligatorio como al régimen voluntario. Tienen carácter de obligatorio los seguros de salud, que comprende la atención médica preventiva, la atención médica curativa y de maternidad, así como la rehabilitación física y mental. Artículo 27. Tienen por objeto proteger, promover y restaurar la salud de sus derechohabientes. Riesgos de trabajo. Artículo 56. Serán reputados como riesgos de trabajo los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en el ejercicio o con motivo del trabajo. Se considerarán accidentes de trabajo toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior, la muerte o la desaparición derivada de un acto delincuencial producida repentinamente en el ejercicio o con motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que se preste, así como aquellos que ocurran al trabajador al trasladarse directamente de su domicilio o de la estancia de bienestar infantil de sus hijos, al lugar en que desempeñe su trabajo o viceversa. Cesantía en edad avanzada. Artículo 84. Existe cesantía en edad avanzada cuando el trabajador quede privado de trabajo a partir de los 60 años. Para gozar de las prestaciones de cesantía en edad avanzada, se requiere que el trabajador tenga un mínimo de 25 años de cotización reconocidos por el instituto. El trabajador cesante que tenga 60 años o más y no reúna los años de cotización, podrá retirar el saldo de su cuenta individual en una sola exhibición o seguir cotizando hasta cubrir los años necesarios para que opere su pensión. Vejez. Artículo 88. El seguro de vejez da derecho al trabajador al otorgamiento de pensión y seguro de salud. Artículo 89. Para tener derecho al goce de las prestaciones del seguro de vejez, se requiere que el trabajador o pensionado por riesgos de trabajo o invalidez haya cumplido 65 años y tenga reconocidos por el Instituto un mínimo de 25 años de cotización. En caso de que el trabajador o pensionado tenga 65 años o más y no reúna los años de cotización señalados, podrá retirar el saldo de su cuenta individual en una sola exhibición o, por el otro lado, seguir cotizando hasta cubrir los años necesarios para que opere esta pensión. Retiro. Artículo 92. Se trata de una pensión garantizada que es aquella que el Estado asegura a quienes reúnan los requisitos señalados para obtener una pensión por cesantía en edad avanzada o vejez, y su monto mensual será la cantidad de 3,034 pesos con 20 centavos, moneda nacional, misma que se actualizará anualmente en el mes de febrero conforme al cambio anualizado del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Artículo 93. El trabajador referido, cuyos recursos acumulados en su cuenta individual resulten insuficientes para contratar una renta vitalicia o un retiro programado, que les asegure el disfrute de una pensión garantizada en forma vitalicia y la adquisición de un seguro de sobrevivencia para sus familiares derechohabientes, recibirá del Gobierno federal una aportación complementaria suficiente para el pago de la pensión correspondiente. En estos casos, el pensión ISSSTE o la administradora continuarán con la administración de la cuenta individual del pensionado y se efectuarán retiros con cargo al saldo acumulado para el pago de la pensión garantizada, en los términos que determine la Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro. Invalidez y vida. Artículo 114. Artículo 115. El otorgamiento de las prestaciones de invalidez y vida requiere del cumplimiento de periodos de espera medidos en años de cotización reconocidos por el Instituto, según se señala en las disposiciones relativas a cada uno de los riesgos amparados. Para computar los años de cotización por lo que se refiere a estos seguros, se considerarán los periodos que se encuentren amparados por el dictamen médico respectivo. Artículo 116. El pago de la pensión de invalidez se suspenderá durante el tiempo en que el pensionado desempeñe un trabajo que le proporcione un ingreso mayor al referido en el artículo 118. El artículo 118 nos dice que existe invalidez cuando el trabajador activo haya quedado imposibilitado para procurarse, mediante un trabajo igual,
una remuneración superior al 50% de su remuneración habitual, percibida durante el año de trabajo, y que esta imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no profesional. La declaración de invalidez deberá ser realizada por el instituto. La pensión por invalidez se otorgará a los trabajadores que se inhabiliten física o mentalmente por causas ajenas al desempeño de su cargo o empleo. Si hubiesen contribuido con sus cuotas al instituto cuando menos durante 5 años. En el caso en que el dictamen respectivo determine el 75% o más de invalidez, solo se requerirá que hubiesen contribuido con sus cuotas al instituto cuando menos durante 3 años. El estado de invalidez da derecho al trabajador al otorgamiento de pensión temporal o una pensión definitiva. El artículo 119 nos dice que la pensión temporal se concederá con carácter provisional por un periodo de adaptación de 2 años durante los cuales será pagada con cargo a las reservas de este seguro por parte del instituto. Transcurrido el periodo de adaptación, la pensión se considerará como definitiva, debiéndose contratar un seguro de pensión que le otorgue la renta y su revisión solo podrá hacerse una vez al año, salvo que existan pruebas de un cambio sustancial en las condiciones de la invalidez. El derecho al pago de esta pensión comienza a partir del día siguiente al de la fecha en que el trabajador cause baja motivada por la inhabilitación. El artículo 120 nos dice que la pensión definitiva comienza a partir del día siguiente del término de la pensión temporal y estará vigente hasta que el pensionado cumpla 65 años y 25 años de cotización. Esta pensión se cubrirá mediante la contratación de un seguro de pensión con una aseguradora. Prestaciones en especie y en dinero. Artículo 57. Las prestaciones en dinero serán cubiertas íntegramente con la aportación a cargo de las dependencias y entidades. Las prestaciones en especie serán cubiertas íntegramente por el seguro de salud. Artículo 61. El trabajador tiene derecho a las siguientes prestaciones en especie: diagnóstico, asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica, servicio de hospitalización, aparatos de prótesis y ortopedia y rehabilitación. Artículo 62. El trabajador tendrá derecho a las siguientes prestaciones en dinero. Al ser declarada una incapacidad temporal, se otorgará licencia con el goce del 100% del sueldo cuando el riesgo de trabajo imposibilita al trabajador para desempeñar sus labores. El pago se hará desde el primer día de incapacidad y será cubierto por las dependencias o entidades hasta que se termine la incapacidad cuando ésta sea temporal, o bien hasta que se declare la incapacidad permanente del trabajador. Al ser declarada una incapacidad parcial, se concederá al incapacitado una pensión calculada conforme a la tabla de evaluación de incapacidades de la Ley Federal del Trabajo, atendiendo el sueldo básico que percibía el trabajador al ocurrir el riesgo y los aumentos posteriores que correspondan al empleo que desempeñaba hasta determinarse la pensión. El tanto por ciento de la incapacidad se fijará entre el máximo y el mínimo establecido en la tabla de evaluación mencionada, teniendo en cuenta la edad del trabajador y la importancia de la incapacidad, según que sea absoluta para el ejercicio de su profesión o oficio, aun cuando quede habilitado para dedicarse a otros, o si solamente hubiera disminuido aptitud para su desempeño. Esta pensión será pagada mediante la contratación de un seguro de pensión que le otorgue una renta. Si el monto de la pensión anual resulta inferior al 25% del salario mínimo elevado al año, se pagará al trabajador o pensionado en sustitución de esta una indemnización equivalente a 5 anualidades de la pensión que le hubiera correspondido. Al ser declarada una incapacidad total, se concederá al incapacitado una pensión vigente hasta que cumpla 65 años, mediante la contratación de un seguro de pensión que le otorgue una renta igual al sueldo básico que venía disfrutando el trabajador al presentarse el riesgo, cualquiera que sea el tiempo que hubiera estado en funciones. La cuantía de este beneficio será por un monto máximo de 10 veces el salario mínimo. Esta ley rige al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, que es un organismo público descentralizado federal con personalidad jurídica y patrimonio propio, con domicilio en la Ciudad de México. En su artículo 18 nos dice las prestaciones que otorga y son: haber de retiro, pensión, compensación, seguro de vida, becas y créditos de capacitación científica y tecnológica,
beca de manutención, beca escolar y beca especial. Las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina tramitarán ante el Instituto la afiliación de su respectivo personal en situación de activo y de retiro, y a sus derechohabientes. Los documentos de identificación que expide el Instituto serán válidos para ejercer los derechos a las prestaciones. Tipos de seguro. Haber de retiro. Retiro es la facultad que tiene el Estado y que ejerce por conducto de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina para separar del activo a los militares al ocurrir alguna de las causales previstas en esta ley. Haber de retiro es la prestación económica vitalicia a que tienen derecho los militares retirados en los casos y condiciones que fija esta ley. Pensión es la prestación económica vitalicia a que tienen derecho los familiares de los militares y compensación es la prestación económica a que tienen derecho los militares y sus familiares en una sola exhibición. Los militares que por resolución definitiva pasen a situaciones de retiro ascenderán al grado inmediato únicamente para este fin y para el cálculo del beneficio económico correspondiente, considerando los años de servicio en relación con el tiempo en el grado. Haber de retiro. El artículo 31 nos dice que para integrar el monto total del haber de retiro, se tomará como base el porcentaje del haber del grado con que vayan a ser retirados y se adicionará a este el 80% de dicho haber, más las primas complementarias del haber que les corresponda por condecoraciones de perseverancia ya otorgadas, así como las asignaciones de técnico, de vuelo, de salto o técnico especial y aquellas otras asignaciones de técnico cuando las estén percibiendo los militares en el momento en que ocurra alguna de las causales de retiro o al cumplirse el plazo a que se refiere la fracción 5 del artículo 24 o la fecha en que se formuló la solicitud mencionada en la fracción 6. A los militares que pasan a situación de retiro y se les computa en 20 años o más de servicios efectivos, se les fijará el haber de retiro, aumentando los porcentajes que se indican en la tabla de este artículo. Para la integración de la pensión por fallecimiento del militar fuera de actos de servicio, se tomará como base el porcentaje del haber del grado que le hubiere correspondido al militar en caso de retiro y se adicionará a este el 80% de dicho haber. La pensión por fallecimiento del militar en situación de retiro con haber de retiro se integrará con el porcentaje del haber de grado que se reconoció al militar para efectos de retiro, más el 80% de dicho haber y las primas de perseverancia y asignaciones que se le hubieran reconocido en su haber de retiro. El haber de retiro, pensión o compensación serán calculados con base en el haber fijado en los tabuladores autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o en el presupuesto de egresos de la Federación vigente, en la fecha en que el militar cause alta en su situación de retiro o en la reserva o baja por fallecimiento. Compensación. El artículo 36 dice que tienen derecho a compensación los militares que tengan 5 o más años de servicio sin llegar a 20, que se encuentren comprendidos en los siguientes casos: haber llegado a la edad límite que fija el artículo 25 de esta ley, haberse incapacitado en actos fuera de servicio, estar en el caso previsto por la fracción 5 del artículo 24, haber causado baja en el activo y alta en la reserva a los soldados, marineros y cabos que no hayan sido reenganchados, el personal de la milicia auxiliar que haya sido separado del activo por órdenes expresas de la Secretaría de Origen por no ser necesarios sus servicios o al término de su contrato. Viudez y orfandad. Artículo 38 nos dice que se considerarán familiares de los militares para efectos de pensión y o compensación la viuda o el viudo solos o en concurrencia con los hijos, o estos solos si son menores de edad, si son mayores de edad, que no hayan contraído matrimonio o establecido relación de concubinato, comprobando cada año que se encuentran estudiando en instituciones oficiales o con reconocimiento de validez oficial de nivel medio superior o superior, con límite de hasta 25 años de edad. Los hijos mayores de edad incapacitados o imposibilitados para trabajar en forma total y permanente, siempre que el padecimiento o enfermedad que los coloque en dicha situación sea de origen congénito o se haya contraído dentro del periodo de la vigencia de sus derechos. La concubina o el concubinario, solos en concurrencia con los hijos o estos solos que reúnan las condiciones ya mencionadas. Seguro de vida militar. Tienen derecho a este seguro el personal militar en activo y que se encuentre en situación de retiro con derecho a percibir haberes de retiro,
los cadetes y alumnos de los planteles militares que no perciban haberes, los soldados del Servicio Militar Nacional Obligatorio que se encuentren bajo bandera encuadrados en las unidades del Servicio Militar Nacional, del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, el personal de los cuerpos de defensas rurales que fallezcan en actos del servicio o a consecuencia de ellos, los militares procesados o sentenciados que no hayan perdido su personalidad militar. Es obligación del instituto pagar por concepto de suma asegurada el equivalente a 40 meses de haberes y sobrehaberes para las Fuerzas Armadas o del sueldo base del servidor público autorizado conforme a los tabuladores correspondientes que los militares se encuentren disfrutando. Becas. El artículo 138 nos dice que el instituto estudiará y propondrá al Ejecutivo Federal la forma de resolución de los problemas relacionados con la formación científica y técnica y el mejoramiento social de los hijos de los militares en el activo y retirados. El instituto estará facultado para otorgar becas y créditos de capacitación científica y tecnológica para los hijos de militares, de acuerdo con sus recursos y plan de becas y créditos, aprobado anualmente por el Ejecutivo Federal. El instituto estará facultado para otorgar a los hijos de los militares en el activo becas educativas, como son la beca de manutención, la beca escolar y la beca especial. Estas becas también serán otorgadas a los hijos de los militares que ya hayan fallecido, desaparecido o se hayan incapacitado en la primera o segunda categoría, con motivo de actos del servicio o a consecuencia de esto.